Ahí está. Entonces colocamos aquí una fuente en paralelo de estos tres elementos. ¿De acuerdo? Y bueno, por ejemplo, estos van a estar en paralelo. Capacitor. La resistencia. Y el motor, ¿no? Entonces, ya nada más ajustamos, por ejemplo, aquí que serían 180 volts pico a una frecuencia de 60 Hz. Vamos a dejárselo esto así. $180. Ah, miren, aquí ya está, me da 127, entonces. ¿De acuerdo, Ignacio? ¿De acuerdo, Sí, Jesús? profe. Sí, profe. Entonces, fíjense bien. Y aquí yo tengo, ese es el primero circuito en paralelo. Y el otro es circuito, perdón, el primero es circuito en serie. Y el otro es en circuito en paralelo. Yo puedo tener lo mismo también para quién, pues por ejemplo para la inductancia. Igual colocamos aquí una resistencia. Ahorita vamos a copiar acá. Y vamos a colocar aquí un inductor. Vamos a girarlo. Ahí está, ¿no? Ok, igual. Entonces igual los unimos. Ese elemento que dice aquí, esta es una bobina. Esa es una bobinita que nosotros pues tenemos. Vamos a ponerle igual una fuente. Igual vamos uniéndolos. Ahora, este es un circuito en serie para una resistencia con una bobina. También podemos tener nosotros un circuito en paralelo de los mismos elementos. Igual puedo tener aquí mi bobina. Puedo tener aquí mi resistencia. Vamos a girarla a 90 grados. Y que los dos estén en paralelo. Igual con su fuente, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tener este tipo de circuitos. En serie o en paralelo.
caray. Ok. Bueno, entonces tengo estos cuatro, perdón. Estos 4 dispositivos, bueno, conectados de esta forma. Ahí está. Entonces tengo estos arreglos. Vamos a exportarlos, edición, seleccionar todo. Edición, copiar. Vamos a llevárnoslos a nuestra presentación. Vamos a ponerle nombre y etiqueta a cada cosa. Entonces, aquí está, ¿no? Estos van a ser circuitos RL y RC, serie y paralelo, ¿no? El primero que tiene un capacitor es un circuito RC en serie, ¿no? Estos dos primeros son en serie. Este es circuito RC y el de abajo es circuito RL porque tiene una bobina. Aquí están en serie y aquí van a estar como pues en paralelo. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Ok, bueno. Sí, profe. Esos son los arreglos que nosotros tenemos. Fíjense que para este tipo de circuitos, lo que nosotros tenemos es la parte de voltaje y corriente de circuitos RL y RC, que sí es una parte pues bastante sencillita, pero bueno, vamos a analizarla, ¿no? ¿De qué se trata? Fíjense que nosotros habíamos mencionado vamos a mencionar una parte interesante para el estudio de nuestro circuito. Bueno, fíjense que aquí el voltaje pues es el que no cambia, pues es bueno, de nuestra entrada es el que no cambia. Vamos a recordar un poquito la ley de Ohm. Nosotros sabemos que el voltaje es el producto de la resistencia por la ¿quién? Por la corriente. ¿De acuerdo? Ese es el producto de voltaje por la corriente. Pero, por ejemplo, para este circuito que tengo aquí, tengo una resistencia y tengo un capacitor. Es decir, nosotros vamos a tener dos elementos. La resistencia, ¿quién más? Pues el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita que tengo aquí, pues ya no nada más se va a aplicar así solita. Tengo que aplicarle el término del capacitor. Bueno, fíjense que esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos términos. El término de la impedancia resistiva. Voy a tomar esta parte de aquí. Ay. Vamos a tomar aquí el del circuito RC. ¿De acuerdo? Ok.
Fíjense, tenemos esta parte. Si nada más tuviéramos la resistencia, pues es voltaje, resistencia por corriente y se acabó. Pero resulta que no. Yo tengo que sumar en serie la impedancia de la resistencia, que es esta que tengo acá, y tengo que sumar también en serie la impedancia de ¿quién? Del capacitor que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces tengo ya dos elementos que se les llaman resistencias o impedancias. El término correcto ya no nada más va a ser resistencia, sino va a ser impedancia. Entonces, esta formulita que originalmente solamente me sirve para circuitos de resistencia, vamos a escribirlo aquí. Solo para circuitos con resistencia, pues ya no me va a servir tan fácil. Tengo que modificar esa formulita, esa ley de Ohm que tengo aquí. Para eso nosotros vamos a colocar otro concepto que se va a llamar impedancia. Vamos a ponerla como X total. La impedancia total, pues va a ser nuestra impedancia resistiva, el valor de la resistencia, más el valor de ¿quién? Pues el valor de nuestra impedancia capacitiva. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Entonces, ese es ese término que va a ser nuestra impedancia total. Aquí recuerden que estos van a estar en serie, entonces, pues estos son términos que se van a sumar. ¿De acuerdo? Bueno, pero fíjense que nosotros vimos que estos se comportan como vectores. ¿Están de acuerdo? Son como si fueran vectorcitos. Nosotros vamos a tener que esta expresión que está aquí, ahora nosotros la vamos a cambiar por esto. Esta resistencia que solamente era pues la ley de Ohm para cuando caso de tenemos resistencias, la vamos a cambiar por el término X total o resistencia total, impedancia total. ¿De acuerdo? Así nosotros la vamos a cambiar. Entonces, esta expresión, ya cuando nosotros estamos considerando estas impedancias, vamos a considerar circuitos con resistencias, capacitores e inductores. ¿De acuerdo? Vamos a considerar esos elementos. Bueno, hasta aquí más o menos pues, va bien todo el asunto. Fíjense que nosotros este valor de X total o de impedancia total, vamos a considerarlo de la siguiente manera. Recuerden que estamos trabajando con vectores, pues entonces necesitamos el módulo o la magnitud. Pues igual, como vamos a tratarlo como si fuera un vector. Entonces vamos a tratar esas dos impedancias como si fueran vectores. Una componente en el eje de las X, que es la componente resistiva. Bueno, vamos a escribirle. Una componente resistiva, vamos a ponerlo así, X de R, más una componente capacitiva.
igual elevado al cuadrado. Entonces, fíjense bien, chavos, va a ocurrir algo muy interesante. La impedancia, vamos a representarla igual en un plano. Voy a llevarme esta. Permítame un minuto. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nosotros dos componentes de la impedancia. Vamos a ponerla con color rojo. La componente que va a estar sobre el eje de las X va a ser la componente resistiva. ¿Por qué? Pues porque esa no desfasa en nada, está igual a 0 grados. La única que desfasa va a ser ¿quién? La única que desfasa pues es el capacitor. Incluso el capacitor vimos que desfasa 90 grados. El solito capacitor desfasa 90 grados. La resistencia pues no desfasa nada. Está ahora sí que en paralelo del mismo voltaje. Entonces vamos a tener aquí dos elementos. Vamos a tener la impedancia debido a la resistencia. Esta que vamos a llamarle XDR. Esa siempre va a ser horizontal. Y vamos a tener una componente vertical que va a ser debido al capacitor. Y si se dan cuenta, pues son dos vectorcitos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los vectores? Pues los sumamos. Entonces vamos a sumar vectores. Bueno, sumamos esta componente. Igual, pues como sumamos vectores, pues por el método del paralelogramo, pues simplemente pues nos vamos sumando poco a poco, ¿no? De esto hay un poquito más de teoría, ¿no? Y al sumar estas dos componentes, chavos, vamos a obtener una componente total, que es esta que estoy marcando aquí. Esa componente vamos a ponerla en color azul. Sería la suma de la componente resistiva más la componente capacitiva. Igual la estamos tratando como vector. Y si se dan cuenta, tiene un ángulo de inclinación. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Tiene un ángulo de inclinación. Este ángulo que nosotros mostramos aquí. De esta forma calculamos la magnitud. Y se acuerdan que el día de ayer en la práctica yo puse unas expresiones del ángulo. Pues son estas. Vamos a ocupar estas expresiones del ángulo.
a poner con tamaño 28. ¿De acuerdo? Ahí está. Con esto calculo la magnitud y con esto calculo el ángulo. ¿De acuerdo? Esas serían las expresiones para calcular esta x de t. Fíjense que nosotros vamos a tener ahora lo siguiente. Yo, por ejemplo, si quisiera calcular esta impedancia, Aquí está, y habla al rato. ok, ¿y qué más hay que hacer? No más. Ah, bueno. Ok, bueno, entonces tenemos esta impedancia, ¿no? Que está mostrada acá, en color azul. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la impedancia total del circuito de una resistencia con un capacitor. Ok, bueno. Nosotros de aquí mismo, vamos a hacer lo siguiente, de esta ley de Ohm. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la corriente, despejamos la corriente de la primera de aquí, es voltaje sobre quién. Sobre esta impedancia total. ¿De acuerdo? Sobre esta X de T. Fíjense que originalmente, así como nosotros lo habíamos dicho o lo habíamos escrito, el voltaje pues, va a estar a 0 grados. Va a estar a 0 grados. El único que va a tener un ángulo, y es este ángulo que está aquí, pues es el valor de la impedancia. Este valor de impedancia va a tener un ángulo. El ángulo que va a tener es el ángulo θ. Entonces, si nosotros pues, conocemos el ángulo de la impedancia, pues conocemos el ángulo de la corriente, ¿de acuerdo? Esa es una ventaja que nosotros vamos a tener. Ok. Bueno, entonces esa es la impedancia que nosotros estamos manejando. A ver, permítanme. Ok, entonces ese va a ser el ángulo que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, entonces esa va a ser nuestra impedancia, ese es el valor de nuestra impedancia, y así nosotros podemos calcular la corriente. Ok, bueno. Vamos a hacer el que hicimos en la práctica el día de ayer para ver pues, que concuerden nuestros valores.
Ayer habíamos colocado una resistencia de 1 kilo ohm y un capacitor de 1 microfaradio. Esto es lo que nosotros teníamos ayer. Entonces vamos a calcular la magnitud de la impedancia, este valor X de T. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a escribir esta ecuación que nos representa el valor X de T. ¿De acuerdo? Aquí está. Bueno, vamos a calcular la magnitud. Dice que esto es la raíz cuadrada del valor de la resistencia al cuadrado. Más, fíjense bien que es el valor de la impedancia capacitiva. Y yo había puesto pues una ecuacioncita. Dice que la impedancia capacitiva es 1 sobre 2 por el número pi, por el valor de la frecuencia, que pues valen 60, por el valor del capacitor, y dice que es de 1 micro. Eso es 1 por 10 a la menos 6. Todo esto elevado al cuadrado. Ese valor que vamos a calcular aquí, ese va a ser el valor de la impedancia total de mi circuito. Impedancia total. Y el valor del ángulo, pues ya habíamos calculado ayer. Bueno, la resistencia era de 1 kilo, ¿no? Entonces son 1000. Vamos a poner aquí ya los valores. ¿De acuerdo, muchachos? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? No, profe. No, profe. Valentín, no está Valentín, ¿verdad? Ignacio, ¿no? No, Jesús. profe. Yo sé que son cuentas, son números, ¿no? Pero bueno, no está tan complicado. Ese es el valor de la impedancia total. Otro valor que pues también se calcula, pues es el valor del desfasamiento, que pues también nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Aquí está. Que en este caso, pues era aquí en este punto 3777. Recuerden que es el número 2 por pi, por 60, por el valor de la resistencia, por el valor del capacitor. Entonces esto es 2 por pi. El número pi. 2 pi por 60 por 1 por 10 a la 3. Por, igual paréntesis, 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Aquí solo son cuentitas, realmente pues esto nada más lo metemos a la calculadora y ya nos dan estos números. A ver, vamos a hacer esta cuenta. Son 1000 elevado al cuadrado. Luego más, esto es 1 entre, vamos a ponerle paréntesis aquí, son 2 por el número pi, luego esto por 60, luego esto por 1 por 10 a la menos 6, y todo esto al cuadrado. Me da un número tototote, bien horrible. A esto le sacamos raíz cuadrada. Me sale 2834.81. Ahora, fíjense bien. Esta unidad que está aquí son ohms.
Van a decir, no, oiga, pero el capacitor se mide en faradios. Sí, se mide en faradios el capacitor, pero la impedancia se va a medir en ohms. Esa es la impedancia total. 2834.81 ohms. 2.83 kilo ohms. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces ya tenemos el ángulo de desfasamiento. ¿Qué significa esto? Al principio, mi resistencia, ¿de cuánto era? A ver, aquí está el valor. ¿De cuánto era la resistencia? De 1000, ¿no? ¿Sí lo ven ahí todos? Sí, profe. De 1000 ohms. ¿Hasta cuánto creció esa resistencia? Hasta 2000, ¿quién? 2800. ¿Aumentó o disminuyó la resistencia? ¿Qué dicen? Aumentó. Aumentó la resistencia, exactamente. Por eso la corriente está más chaparrita, está más chica, ¿sí la ven? Por eso la corriente disminuyó. Vamos a hacer ahora esta tercera parte, que es el voltaje, que es la corriente, perdón. Dice que la corriente es el valor del voltaje aquí nosotros tenemos un voltaje RMS, incluso aquí en la práctica me dice que es 126 volts. Pues vamos a dejarlo aquí, 126 volts. Y originalmente tiene un ángulo de 0 grados. Y vamos a ponerle abajo el valor de la impedancia, que en este caso son 2834.81. Esos son ohms. A ver, vamos a ver. La corriente es voltaje entre la impedancia. Permítanme un minuto, ¿no? 2 por el número pi por 60 por el valor de la capacitancia, que vale 1 por 10 a la menos 6. Todo eso al cuadrado. Luego esto más 1000 al cuadrado. A ver, vamos a checar bien el valor del primero. Ya tengo dudas. Son 1000 elevado al cuadrado. Más el valor de la resistencia, bueno, de esa impedancia, que es 1 entre, son 2 por el número pi por 60 por 1 por 10 xy a la menos 6. Cierro este paréntesis de abajo. Ahí está. Este de acá. Sí, 2834. De eso no hay ninguna duda. Punto 81. Y aquí yo tengo un ángulo de 69. Aquí está 69.34 grados. Ok. Vamos a hacer esa cuenta. 126 entre
2834.81. Vamos a escribirlo en notación científica. Esto nos va a dar 44.44 y con un ángulo de menos 69.34 grados. Y estos son miliamperes. ¿Qué significa esto? Que es el valor de la capacitancia. Que la corriente va a ser muy, muy, muy pequeñita. Del orden de los 44 miliamperes. ¿De acuerdo? Oiga, pero yo estoy viendo aquí una corriente muy grande. ¿Sí? A ver, quiero que observen aquí un poquito la gráfica. Bueno, la simulación. ¿De cuánto nos aparece aquí la corriente RMS? ¿Cuánto dice aquí? 45.0. 45 volts. Y me van a decir, ¿de dónde sacó el 44.4 miliamperes? Este valor, 45, lo divido entre 1000. Si yo divido 45 entre 1000, nos da 0.045, ¿no? O lo que sería lo mismo, 0.0444, tal, ¿no? O esto es lo mismo a tener 44.44 miliamperes. Entonces, nada más es dividir este valor que aparece aquí entre 1000. ¿De acuerdo? Para que nos den los 45 o los 44 miliamperes, vamos a ponerle 45 miliamperes para que pues, también sea más práctico, ¿no? 45 miliamperes. Las unidades de estos son miliamperes. Entonces, el valor que leamos en el osciloscopio lo dividimos entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Pues es el valor de la resistencia que originalmente tenemos, ¿no? De 1000. Ese sería el valor de la corriente para este circuito con impedancia capacitiva. Para el circuito que tiene impedancia inductiva, que es el experimento número 2. Sí, esto fue lo que me faltó explicarles el día de ayer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que en esta parte, la impedancia inductiva, técnicamente es el mismo análisis. Solamente que aquí vamos a ponerle una impedancia inductiva. Aquí vamos a poner 2pi por Fil. Creo que no la copió. ¿Y si la copió o no la copió? Aquí está. Sí, ya. Ok. Este es para el RC. Y este vamos a tenerle para el circuito RL. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Qué onda con mi mouse? Sale, ya se guarda esto. Se elimina esto de acá. Entonces, para el circuito RL, vamos a poner aquí XL.
Y aquí vamos a ponerle 2pi FL, FL mayúscula. Y lo mismo. Fíjense que aquí la tenemos más fácil porque la impedancia en este caso es 2pi FL, aquí L, y abajo entre la resistencia. Así, ese es el ángulo. Ahora fíjense, a mí me va a ocurrir algo muy chistoso. La impedancia, en este caso, la aquí inductiva, que es este valor que viene para abajo, pues viene hacia abajo. Viene de este lado. Lo mismo. Sumamos una impedancia inductiva. Calculamos una impedancia total. Y la impedancia inductiva, que es esta que tengo acá, viene en adelanto, que era lo que nosotros habíamos visto de las gráficas, viene en adelanto. ¿De acuerdo? Entonces esto baja hasta acá. Es decir, la corriente va a estar adelantada. De igual forma, pues necesitamos calcular ese ángulo. Y aquí igual vamos a tener una impedancia total. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, son las mismas expresiones. Bueno, van a cambiar aquí un poco. Aquí vamos a cambiarle el circuito. Ahí no tanto era hacia abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos aquí impedancia inductiva. Ya, hasta cambiamos el dibujito rápidamente, ¿no? Ok. Bueno, fíjense bien, chavos, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Bueno, pues vamos a hacer los cálculos ahora. Recuerden, esto es para el circuito capacitivo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero para el circuito inductivo. Bueno, con impedancia capacitiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer las mismas operaciones. Fíjense que igual vamos a calcular todas estas partes de la corriente y el desfasamiento. Ok, esta está más fácil porque pues, es el mismo 1000, ese no cambia. Este término 2pi por 60, ese lo vamos a subir aquí arriba. Y ese se multiplica por el valor de la inductancia, que en este caso pusimos de 3. Un valor de 3 henries. Y abajo es el valor de la resistencia, que es una resistencia de 1000 ohms. Pues vamos a poner de 1 kilo ohm. Vamos a ponerle abajo 1000. Obviamente que aquí va a cambiar el número. Vamos a hacer la cuenta, chavos. Esta está rápida, ¿no? Entonces son 1000 elevado al cuadrado. Más 2 por el número pi por 60 por 3. ¿De acuerdo? 2 por el número pi por el número 60 y eso por 3. Eso lo dividimos entre 1000 y lo elevamos al cuadrado.
Y le sacamos raíz cuadrada. Y me sale... pues me sale 1000. 1000, así poquito, ¿no? Muy poquito. Ahora, el ángulo que lo habíamos calculado nosotros, el ángulo se calculaba así. El 2pi por 60, pues eso va arriba. Sí, es 1.13. Sí, pues técnicamente es 1000. Por 3 y abajo todo esto entre 1000. Y eso nos daba 48.51. ¿De acuerdo, chavos? Sí, profe. Ahora, para calcular la corriente, dividimos esto entre 1000. Y el ángulo es 48.51. A ver, nada más dejen verifico los numeritos. 2pi por 60 por 3. Sí, 1.3. Shift, tangente a la menos 1 de antes. Sí, 48.51. Entonces, aquí esto es 48.51. Pues eso aproximadamente nos va a dar como 126 entre 1000, pues punto 126, 126 entre 1000, punto 126 o 126 miliamperes con un ángulo de adelanto de 48.51 grados. ¿De acuerdo? Este tiene signo positivo, este va a tener un signo negativo. Ahí está. Esos son los cálculos que nos faltaban el día de ayer. Estos vamos a ponerlos bien en nuestro reporte. Y nada más por último, lo que era la potencia. Vamos a ver lo que es potencia y factor de potencia. Ok. Potencia y factor de potencia. Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos un diagramita de estos, pues para la corriente. Bueno, para la impedancia. Pero vamos a tener también uno para el voltaje y corriente. Yo sé que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Y esa es la potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos analizado, ya lo habíamos visto. Esta es la potencia eléctrica. Ahora, fíjense que, por ejemplo, en este primer caso, ¿no? Dices, tiene 51.88.
O aquí, pues tiene 69.12, ¿no? Quiere con el signo menos. La corriente está trazada. Aquí sí es signo menos acá. Ok, bueno. Entonces vamos a regresarnos un poquitín a esta parte. Potencia es el producto del voltaje por la ¿quién? Por la corriente. Bueno, si se dan cuenta que yo tengo dos ángulos, tengo uno de 0 grados y tengo uno de 83. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de potencia. Van a decir, ah, caray, ¿cómo que potencia? Vamos a definir lo que se denomina la potencia reactiva. ¿De acuerdo? O una potencia total. Vamos a definir la potencia de la siguiente forma. Vamos a definirla con la letra S. Vamos a tener una parte de P y una parte que se va a llamar Q. Aquí está. Bueno, esta se va a llamar potencia aparente, ¿no? Esta es nuestra potencia aparente S. Tiene tres partes, fíjense bien, y ahorita van a decir, acá, ¿y por qué tiene tres partes, profesor, no? Esta es nuestra potencia aparente S. Vamos a tener una parte real, que es esta que está aquí. Esta es nuestra potencia real. Esta es la que vamos a medir en watts. Y esta es nuestra potencia reactiva. Entonces, así por nombrecitos. Esta es potencia aparente. ¿Por qué aparente? Pues que la potencia aparente está unida por dos potencias. Esta se llama la potencia real. Y esta otra parte se llama la potencia reactiva. Y me van a decir, ¿y cómo calculamos cada una de ellas? Bueno, la potencia aparente va a tener por unidades volts, amperes. ¿De acuerdo? Volts, amperes. Esa va a ser su unidad. ¿De acuerdo? Volts con amperes. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a poner, o vamos a calcular la potencia real. Esa potencia real, que es P, es el valor del voltaje por la corriente por el coseno del ángulo entre ellos. Por el coseno del ángulo.
Esta va a ser nuestra potencia real. Esa se va a medir en watts. ¿De acuerdo, chavos? Voltaje por corriente. Y esta por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo se le va a llamar el factor de potencia. Ahorita lo vamos a definir. Esta se va a medir en watts. Esa es con el coseno. Y la potencia reactiva, Q, es por el seno del ángulo. Esa se va a medir en una unidad que se llaman bar, volts ampere reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, así se calculan las potencias. La que a nosotros nos interesa es la potencia en watts. Este ángulo, ese coseno del ángulo, en algunos equipos, en algunos, pues sí, principalmente equipos, se le llama factor de potencia. Se le pone aquí FP. El factor de potencia es el coseno del ángulo. Eso es el factor de potencia. ¿De acuerdo? El factor de potencia es el coseno del ángulo entre la corriente y el voltaje. ¿De acuerdo, chicos? Es el ángulo de desfasamiento, más bien dicho, entre la corriente y el voltaje. Ese factor de potencia es muy importante en electricidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no ajustamos nuestros equipos con el factor de potencia, la compañía de luz, que sería la Comisión Federal de Electricidad, me puede multar. El factor de potencia es muy, muy importante en toda la parte de los equipos. Genera. Además de ser imprescindible siempre que alimentemos un circuito en corriente alterna. Distintas, para que al terminar de ver este vídeo todos entendamos lo que es. El factor de potencia relaciona tres tipos de potencia: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Así que lo primero va a ser entender qué son estas tres cosas. La potencia activa. Cualquier aparato eléctrico, al funcionar, consume potencia. Ya sea una bombilla, un termo, un motor, si está funcionando, está extrayendo en cada segundo una cierta cantidad de energía, que es la que está utilizando para funcionar. Consume potencia. Esta potencia que se extrae del circuito eléctrico es la potencia activa. Este apellido que le damos a la potencia, activa, es para diferenciarlo del segundo tipo de potencia que vamos a ver aquí. Potencia reactiva. Cuando alimentamos en corriente continua un circuito en el que hay bobinas y condensadores, no pasa nada especial con la potencia, porque en corriente continua una bobina no es más que un cable largo y un condensador no es más que un interruptor abierto. Pero en corriente alterna la cosa cambia, ya que tanto las bobinas como los condensadores, cuando se les alimenta en corriente alterna,
son capaces de acumular energía en su interior. Dicho de otro modo, hay una cierta cantidad de potencia que está moviéndose dentro del circuito, pero que no sale de él. En un circuito alimentado en corriente alterna, en el que hay bobinas y condensadores, hay en su interior una cierta cantidad de energía que está viajando desde las bobinas hasta los condensadores y desde los condensadores hasta las bobinas. Este viaje de la una al otro y del otro a la una sucede 2 veces por cada ciclo de onda. Es decir, que si estamos alimentando al circuito con una frecuencia de 50 Hz, el viaje completo de la energía sucede 100 veces por segundo. Esta potencia que está viajando dentro del circuito, pero que no sale de él, es la llamada potencia reactiva. Por poner un ejemplo real, todo motor eléctrico es una bobina muy gorda, así que un motor eléctrico funcionando consume potencia activa, que es la que está transformando en movimiento, pero también consume potencia reactiva, ya que para funcionar necesita estar absorbiendo y devolviendo de la red una cierta cantidad de energía. Nosotros decimos que los motores consumen potencia activa y también potencia reactiva, aunque en el caso de la reactiva no hay un verdadero consumo, ya que primero extrae energía de la red y luego la devuelve. Pero como este fenómeno es un problema, usamos la palabra consumo. El hecho de que lo llamemos consumo hace que mucha gente se líe y no entienda bien de qué trata la energía reactiva, aunque tiene bastante sentido que se use la palabra consumo, no solo con la potencia activa, sino también con la potencia reactiva. Potencia aparente. Ya sabemos que en los circuitos alimentados en corriente alterna tenemos una potencia activa, que es la que los aparatos eléctricos extraen del circuito, y una potencia reactiva, que no llega a salir del circuito eléctrico, pero que está ahí, viajando de los condensadores a las inductancias y de las inductancias a los condensadores. ¿Qué pasa con los cables que unen las bobinas con los condensadores? ¿Cuánta potencia los atraviesa? Pues por los cables de circuito eléctrico está pasando toda la potencia activa y también toda la potencia reactiva. Tanto la potencia que se está usando por los aparatos eléctricos como la que está viajando dentro del circuito atraviesa a los cables, así que los cables tienen que ser capaces de soportar las dos potencias juntas sin quemarse. La potencia que están soportando los cables es la llamada potencia aparente. El primer impulso nos puede llevar a pensar que la potencia aparente será, simplemente, la suma aritmética de las potencias activa y reactiva, pero sorprendentemente no es así. No es así porque todo esto solo sucede en corriente alterna, donde nuestras magnitudes no son números, son ondas. Y cuando las ondas se suman, suceden cosas que no son nada evidentes. Entendiendo las ondas. Para que esto quede claro, voy a mostraros 4 ejemplos distintos. El primero es una resistencia alimentada por 1 voltio a la que atraviesa 1 amperio. Pero ojo, que estos valores son de pico. Para poder hacer cálculos tenemos que usar los valores eficaces, que se consiguen después de hacer un cálculo. Dejo un enlace al vídeo sobre el valor eficaz. En esta gráfica la línea azul que representa el voltaje no se ve porque es igual que la onda roja de la corriente, y por eso queda oculta, pero está ahí. En lo que tenemos que fijarnos es que como la resistencia no acumula energía en su interior, la onda de corriente va en fase con la onda de tensión. Para poder ver la potencia que esa resistencia transforma en calor, usamos la ley de Joule, que nos dice simplemente que tenemos que multiplicar la tensión por el voltaje. Yo la he dibujado ahí en color blanco. Vemos que la potencia es una onda sinusoidal del doble de frecuencia de la alimentación. Aunque esto no nos importa mucho. Lo que sí es muy importante es que esta onda es, en todo momento, positiva. Esto significa que la resistencia está, en todo momento, sacando energía del circuito. Veamos ahora esto mismo, pero con una bobina. La bobina sí que es capaz de acumular energía en su interior. La manera concreta en que acumula energía
provoca que la corriente salga 90 grados retrasada respecto de la tensión. Cuando multiplicamos las ondas de tensión y corriente, según nos dice la ley de Joule, obtenemos la onda de potencia de esa bobina y vemos que se parece mucho a lo que pasaba con la resistencia. Pero hay una diferencia muy importante, y es que la onda de potencias está ahora más abajo. Ya no es todo el rato positiva, ahora está la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa. Y eso significa que la mitad del tiempo está sacando energía del circuito y la otra mitad del tiempo está metiéndosela. En concreto, cuando la potencia es positiva, saca energía del circuito, y cuando es negativa, la mete. Cuando la potencia es positiva, se comporta como un pasivo, y cuando la potencia es negativa, se comporta como un activo. Vamos con el condensador. Esto se parece mucho a la bobina porque el condensador también acumula energía en su interior. La corriente también está a 90 grados desfasada respecto de la tensión. La potencia también sale la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa. ¿Dónde está la diferencia? Este es buen momento para que paréis el vídeo e intentéis entender la diferencia de comportamiento mirando las dos gráficas. También, si os apetece, podéis explicarlo en los comentarios, que así se aprende mucho. ¿Ya está? Lo explico yo. La manera diferente en que acumula energía el condensador hace que la corriente salga a 90 grados adelantada respecto de la tensión. La bobina retrasa y el condensador adelanta. Esta diferencia hace que al multiplicar las ondas de tensión y corriente para saber qué pasa con la potencia, los instantes en que el condensador saca potencia y mete potencia al circuito sean los opuestos a los instantes en los que lo hace la bobina. Imaginad que tengo una bobina y un condensador alimentados por la misma fuente de tensión alterna. Justo los momentos en los que el condensador absorbe energía son los momentos en que la bobina la inyecta, y viceversa. Esto es lo que provoca que haya energía moviéndose dentro del circuito y sin salir de él. Esto es lo que provoca la energía reactiva. Ahora vamos a ver un caso más habitual. Una carga que es en parte activa y en parte inductiva. Esta carga podría representar perfectamente a un motor. La onda de corriente la ha dibujado 45 grados retrasada respecto de la onda de tensión. Si fuera una onda inductiva pura, estaría 90 grados retrasada, pero como es en parte resistiva y en parte inductiva, sale retrasada pero menos de 90 grados. En este caso vemos como la potencia también es algunas veces positiva y otras veces negativa, pero como sí consume potencia activa, la cantidad total de potencia que saca del circuito es mayor que la que devuelve. Para acabar con las ondas, quiero que veamos en la misma gráfica las potencias activa, reactiva y aparente. La línea naranja es la activa, la verde la reactiva y la blanca es la suma de las otras dos, es decir, la aparente. O sea que para cada instante de tiempo hay un punto blanco que es la suma del punto naranja con el punto verde. Como es claro y notorio, la onda blanca tiene la misma frecuencia que las otras dos, pero como la potencia activa y la reactiva no están en fase, la aparente no es la suma aritmética de las otras dos. Es solo un poquito más grande que las otras. Obviamente, cuando hacemos cálculos no usamos las ondas, porque es muy complicado. Usamos fasores. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club endereza tus dientes. Entendiendo los fasores. Triángulo de potencias. La potencia eléctrica se calcula, simplemente, multiplicando la tensión por la intensidad. Cuando multiplicamos los fasores de tensiones y corrientes para calcular las diferentes potencias, nos sale un triángulo como el que tenemos ahí. En el eje horizontal nos queda el fasor para la potencia activa, que se mide en vatios. En el eje vertical nos queda el fasor para la potencia reactiva, que se mide en voltiamperios reactivos. Y la suma de esos dos fasores, que nos queda en diagonal, es el fasor para la potencia aparente, que se mide en voltiamperios. Hay que recordar que potencia aparente y potencia reactiva
son cosas distintas, y por eso se miden con unidades distintas. La potencia aparente se mide en voltiamperios y la potencia reactiva se mide en voltiamperios reactivos. Pero lo más importante de este triángulo es el ángulo que forman la potencia activa con la aparente, al que llamamos phi. El factor de potencia es, precisamente, el coseno de ese ángulo, el coseno de phi. Si ese ángulo fuera de 0 grados, no habría potencia reactiva, y el coseno de phi sería 1. Esto es lo que nos gustaría que pasara siempre. Si ese ángulo fuera de 90 grados, no habría potencia activa, y todo sería reactiva. En ese caso, el coseno de phi sería de 0. Esto es lo que nunca queremos que pase. Así que el factor de potencia, también llamado coseno de phi, es un número entre 0 y 1, que nos habla de la relación entre la potencia activa y la reactiva. Depende de lo que estemos haciendo, pero en general, un coseno de phi inferior a 0,8 ya decimos que es un factor de potencia malo. Este diagrama fasorial de aquí corresponde con una carga inductiva. Por eso, el fasor para la potencia reactiva apunta hacia arriba. Si fuera una carga capacitiva, el fasor para la potencia reactiva apuntaría hacia abajo. Ok, bueno, eso fue parte de la explicación. Miren, creo que este lo explica un poco mejor. Esta parte del factor de potencia es muy importante. A ver, creo que este lo vas a entender mejor. En corriente alterna, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Matías es un repartidor de pan que todos los días carga su furgoneta y sale por la mañana a repartir a los restaurantes del Valle del Nalón. Una vez repartidas todas las barras de pan, regresa a los restaurantes por la noche a recoger las barras que no han sido consumidas y retorna con ellas a su panadería. De las 1000 barras transportadas, solo se han consumido 900, mientras que las 100 restantes las ha tenido que traer de vuelta a su panadería. Pues bien, las barras vendidas o consumidas representan la potencia activa, mientras que las barras no consumidas que ha tenido que llevar y traer de vuelta representan la potencia reactiva. Voy a justificarte esto aunque sea empleando un poquitín de matemáticas, pero no te asustes, lo vas a entender perfectamente. Cuando a una carga puramente resistiva le aplicas una tensión alterna cuya expresión matemática es V máxima seno de omega t y cuya gráfica la ves representada en la imagen en función del tiempo, va a circular por dicha carga una intensidad que, como ya sabes, va en fase con la tensión y cuya expresión matemática es I máxima seno de omega t y que represento junto a la tensión, ya que al estar en fase pasan por el valor de 0 al mismo tiempo. Pues bien, si calculas la potencia que le entrega la fuente de tensión alterna a la carga, se puede obtener multiplicando la tensión por la intensidad, resultado la expresión que ves en la imagen. Si te fijas, al representarla en una gráfica en función del tiempo, puedes observar que la potencia solo toma valores positivos. ¿Esto qué significa? Significa que la potencia fluye solo de la fuente hacia la carga. Esto es, toda la potencia suministrada por la fuente es absorbida por la carga. Por lo tanto, se dice que una carga resistiva pura
consume potencia que es denominada potencia activa. Esta potencia consumida por la resistencia se emplea para producir un trabajo, en este caso producir calor. Por otro lado, puedes observar en la gráfica que la potencia tiene una frecuencia doble que la tensión aplicada. Como puedes observar, por un ciclo representado de la tensión o la corriente hay representados dos ciclos de la potencia. Así es, si sustituyes la función trigonométrica del cuadrado del seno por su equivalente trigonométrico 1 menos coseno de 2 omega t partido de 2, resulta el doble de pulsación y por tanto el doble de frecuencia, como puedes ver en la imagen. Además, si hallas ahora el valor promedio de la potencia, como el valor promedio del coseno de 2 omega t es 0, obtienes el valor V máxima por I máxima partido de 2. O también, si en vez de expresarlo en función de los valores máximos, lo haces en función de los valores eficaces, resulta el producto de la tensión eficaz en la resistencia por el valor eficaz de la corriente que circula por ella. Al sustituir tensión igual a resistencia por intensidad, es decir, la ley de Ohm, o también la intensidad igual a la tensión partido de la resistencia, en la ecuación se obtienen otras formas alternativas, las cuales son las mismas que en corriente continua. Esta potencia activa, como ya sabes, se mide en vatios. Cuando a una carga puramente inductiva le haces circular una corriente alterna cuya expresión matemática es I máxima seno de omega t y cuya gráfica es la que ves representada en función del tiempo, va a aparecer en sus extremos una tensión que, como ya sabes, va adelantada 90 grados respecto a la intensidad, cuya expresión matemática es V máxima seno de omega t más... Sí está muy matemático, ¿verdad? Durante que ves en la imagen. Por último, potencia te bastará multiplicar la onda de tensión dibujada en color rojo por la onda de corriente dibujada en color azul, resultando la onda de potencia que he dibujado en color verde, conocida como potencia aparente. Se mide en voltioamperios como ya te vaya. Si tienes un motor, o sea, una carga inductiva formada por una resistencia y una autoinducción, como ves en la imagen, el motor, al estar alimentado por una tensión alterna, absorberá una intensidad que estará desfasada con respecto a la corriente un ángulo menor de 90 grados. Vamos a poner, por ejemplo, que vaya 45 grados, como puedes ver en la imagen. Si quieres obtener la potencia, te bastará multiplicar la onda de tensión, dibujada en color rojo, por la onda de corriente, dibujada en color azul, resultando la onda de potencia que he dibujado en color verde, conocida como potencia aparente. Se mide en voltioamperios, como ya te he comentado en la clase 26. Fíjate en la gráfica. Para dibujarla solo tienes que observar que la potencia pasa por cero cuando la tensión o la corriente pasan por cero. Además, como puedes ver en el gráfico de la potencia dibujada en color verde, el área encerrada por los semiciclos positivos es mucho mayor que la encerrada por los semiciclos negativos. Así es, si considero solo la onda de potencia y determino su valor promedio, veo que este toma solo valores positivos, lo que está indicando que la potencia es consumida y representa la potencia activa, potencia que es empleada por el motor para realizar el trabajo, por ejemplo, mover un ventilador. Si le resto dicho valor de potencia activa a la potencia total o potencia aparente, resulta la potencia reactiva, que como puedes observar su valor medio es cero, al ser iguales las áreas encerradas por las dos semiondas. Por tanto, como ya sabes, no es una potencia consumida, sino que es una potencia que fluctúa entre la bobina y la red eléctrica que alimenta al motor. Pero imagínate si le conecto en paralelo con el motor un condensador, por lo que la tensión en el motor sigue siendo la misma. Pero como ya sabes, las potencias reactivas del motor y condensador se restarán y por consiguiente la potencia reactiva resultante será menor y por ende la potencia aparente también será menor.
Sin embargo, la potencia activa seguirá siendo constante al seguir circulando por el motor la misma intensidad, ya que la tensión sigue siendo la misma a la que estoy aplicando al motor. A esto se le llama mejora del factor de potencia, ya que he conseguido mantener la potencia activa y disminuir la potencia aparente. Mira el videotutorial de la clase 26.2, donde te explicaré con detalle cómo mejorar el factor de potencia. Eso es todo, amigos. ¿Qué onda con eso? Bueno, pues técnicamente es esa parte, ¿no? Digo, no es... El factor de potencia, como ya les dije, bueno, se utiliza bastante en motores, más en motores eléctricos. Eso es algo muy importante. Hay una parte, tiene un modelo. Bueno, creo que hay un videito de aquí. El factor de potencia, créanme lo que lo vamos a utilizar siempre en todos los circuitos de potencia. Potencia activa que circula por un circuito dado. Al final parece un rollazo poco tangible, pero eso depende en gran medida de cómo nos lo expliquen y en cierto sentido cómo lo racionalicemos, cómo lo comprendamos. Digamos que en esencia el factor de potencia, ese coseno de phi, es una relación que nos permite saber cuánta parte de potencia activa y cuánta parte de potencia reactiva hay en un conjunto de potencia aparente. Ahora bien, ¿por qué nos interesaría saber esto? Pues porque siempre vamos a intentar mantener que nuestros circuitos eléctricos tengan un máximo de potencia activa y un mínimo de potencia reactiva. ¿Pero para qué? No olvidemos que la potencia reactiva es esa parte encargada de mantener los campos magnéticos de las bobinas y mantener la acumulación de carga de los condensadores. Viaja, digamos, de una a otra dentro de la red, pero no tiene, más allá de eso, un propósito útil, un fin claro. No es una energía que nosotros vendamos a alguien para que produzca trabajo útil. Y sin embargo, y esto es muy importante, la potencia reactiva también sobrecarga la red. Imagina, por ejemplo, un cable situado en un conducto bajo tierra por el que va a circular energía a unos 20 kilovoltios. Supongamos que es un cable unipolar, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, y con 150 milímetros cuadrados de sección. Según vemos en esta tabla de la norma IS 60502, la intensidad máxima admisible de ese cable en el caso de situarse en 3 bolillos y en contacto con las otras fases es de 343 amperios. Con ese dato de intensidad y el dato de la tensión podemos fácilmente obtener el módulo de la potencia aparente. 20.000 voltios por 343 amperios son 6.860.000 voltioamperios, es decir, 6,86 megavoltioamperios. Esa sería la potencia que circule por el cable en el caso de que la... Vamos a seguir con esto de la potencia reactiva ya un poco más claro. Yo creo que el día martes. Voy a subirles el formato de la práctica ya hecha. Voy a corregirla el día de hoy. Al fin y al cabo ya tenemos los cálculos, los datos. Vamos a colocar los elementos que faltan. Y los veo el jueves, ¿no? No, el viernes. El viernes. Nos vemos temprano el viernes a las 7, chavos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Cuídense, chavos.